Bueno, buenos días. A ver, yo empiezo por agradecerles muy especialmente a todos los periodistas que están aquí esta mañana en esta rueda de prensa, agradecerles su presencia aquí. Esta rueda de prensa tiene que ver con esto. Como es conocido, yo cité para el día de hoy al doctor Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura, para hacer un debate de control político principalmente centrado en sus actuaciones anteriores a llegar al ministerio. Ese era un poco el sentido o es el sentido del debate, para mirar, pues digamos, hasta dónde tiene méritos o deméritos para ser o no ser ministro. Se le trasladaron oportunamente los cuestionarios preguntándole una serie de asuntos específicos, asuntos que también se le habían preguntado al Banco Agrario, porque buena parte de las actividades económicas de Indupalma que nos interesan, en ellas están involucrados recursos públicos. Por ejemplo, las asociaciones de Indupalma y del doctor Lizarralde no se podrían hacer, muchas de ellas sin los créditos del Banco Agrario. Bueno, en todo caso lo convoqué con un cuestionario que además pues el país ha venido conociendo. En la noche de ayer, ya tarde, el ministro se excusa y dice que no viene. Y dice que no viene porque se está tratando asuntos que son del ámbito exclusivo de una empresa privada. O sea que entonces él se niega a hablar de su pasado. Él fue gerente de Indupalma o trabaja con Indupalma desde el año 92, desde el año 94, algo así, es gerente de esa empresa y por supuesto pues digamos que tiene una vida larga en esa institución. Yo voy entonces ahora en esta rueda de prensa primero a hacer unos comentarios sobre la ilegalidad que significa que un ministro se niegue a venir a una comisión del Senado porque no le gustan las preguntas, digámoslo así, ¿sí? Y entonces se niega de plano a asistir como si su presencia en estas comisiones, digamos, fuera de su arbitrio. Y en segundo término voy a referirme a la gravedad de lo que el ministro intenta cuando se niega a hablar de su pasado. Y en tercer término voy a mencionar algunos de los temas que tenía preparado plantear en el debate y que van a permitir entender por qué el ministro rehúye a esta comparecencia, le tiene miedo, digamos, a que estos temas se traten, y él calcula que entonces al no venir a la comisión, entonces nadie va a saber las cosas que yo creo que deben saberse y sobre las cuales él debía explicar. Entonces lo primero es señalar que la ley quinta de 1992, que es la ley que rige estos asuntos, no le permite al ministro negarse a asistir por razones que él pueda considerar de conveniencia. Eso no le está permitido, él está obligado a venir aquí, y aquí pues dirá lo que quiera decir, pero tiene que venir. Lo segundo es la teoría que él intenta establecer de que es que los ministros no deben responder por sus actividades del pasado, por sus actividades, digamos en este caso en la empresa privada. Esa es una doctrina inaceptable. Es evidente que el primer requisito que tiene que cumplir alguien que sea un funcionario del Estado es poder mostrar su pasado con orgullo, es no tener esqueletos en los armarios de su vida privada, y es poder darle la cara al país con respecto a su vida anterior. Quien no quiera que su vida se escrute, pues que no entre al servicio público, pero quienes decidimos entrar al servicio público quedamos en la obligación de dar las explicaciones que sean del caso por lo que hoy hacemos, por lo que mañana hagamos y por todo lo que hayamos hecho en el pasado. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, a uno su vida lo persigue, ¿sí? Y es inaceptable que se establezca la tesis, repito, de que entonces él de eso no habla. El doctor Carlos Urrutia tuvo que salir de la embajada en Washington, todos sabemos, por su pasado. Su pasado no lo autorizaba para ser embajador de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos, y como no quería hablar más de ese tema, prefirió renunciar. Aquí ha habido otros debates famosos en el Congreso de la República que tienen que ver con cosas inclusive que no son absolutamente directas de las funciones de su cargo. Recordemos que el doctor Londoño dio explicaciones sobre el asunto de Invercolsa. Recordemos que la ministra Araujo
tuvo que dar explicaciones también en su momento con cosas que no eran estrictamente de las funciones de la Cancillería. Recordemos, el doctor Valencia Cosio tuvo que dar explicaciones sobre hechos que concernían con algún miembro de su familia, porque tenían, digamos, relaciones políticas. O sea que la tesis del ministro Lizarralde es absolutamente inaceptable, porque además tampoco estamos, interviniendo en los asuntos, digamos, de detalle de las actividades de esas empresas, sino que estamos haciendo preguntas que son del interés público. Por ejemplo, ¿cómo no le va a interesar a los colombianos que el doctor Lizarralde nos diga por qué Indupalma, que todos pensábamos que era una empresa colombiana, es una empresa que está residenciada en Panamá, que es un paraíso fiscal? Por supuesto que eso nos tiene que interesar. Él fue el que instaló a Panamá en ese paraíso fiscal. ¿La instaló para qué? Esa es una pregunta que yo aquí le hago al ministro. ¿Para evadir impuestos? ¿Puede ser ministro de Estado alguien que la empresa que gerenciaba la localiza en el exterior con el propósito de evadir impuestos? Es una pregunta que estoy haciendo, porque con mucha frecuencia se instalan esas empresas en paraísos fiscales es con ese propósito. La DIAN ha dicho que hay cerca de 50.000 millones de dólares de inversionistas colombianos escondidos en paraísos fiscales para no pagar los impuestos que les corresponden. Pero bueno, podría hacer más preguntas ácidas, digamos, en ese sentido. Pero además esto tiene que ver con un asunto, pues que hoy no lo voy a detallar, pero que el día en que este debate se haga, y se va a hacer tarde o temprano, una parte muy grande de la órbita de los negocios de Indupalma y de Rubén Darío Risaralde tiene que ver con los recursos públicos. Por ejemplo, ese caso famoso que ha estado saliendo en la televisión de Copsabana, eso tiene origen en un crédito de más de 7.000 millones de pesos, ¿sí?, hecho por el Banco Agrario a esa empresa. Y ese crédito podría terminar perdiéndose si ese negocio se sigue deteriorando. Y por supuesto que ese es un negocio montado por el señor Lizarralde, sobre el cual Indupalma se ha ganado unas sumas enormes de dinero, y ahí hay recursos públicos y tenemos el derecho a saber qué es lo que pasa al respecto. Bueno, yo voy entonces a mencionar algunas de las cosas que el ministro no quería que se escucharan hoy aquí, y las voy a mencionar. Él ha salido muy insistente a decir que él no está en acumulación de baldíos y que Indupalma no está en acumulación de baldíos, y ha hecho frases altisonantes sobre eso. Yo lamento decir que eso es mentira, me toca decirlo, no es cierto. Indupalma sí está comprometida en violación de baldíos. Tenemos pruebas, digamos, aquí a la mano, que les estamos entregando a ustedes copias de este asunto. Está involucrada en acumulación de baldíos de dos maneras diferentes. La primera, porque Indupalma adquirió en Sabana de Torres, en el municipio de Sabana de Torres, en el 2001, adquirió un predio a una persona a la que le habían adjudicado ese baldío. Entonces, digamos, adquirió ese predio. Ahí ya hay una violación de la ley, porque ese predio es superior a una UAF. Les vamos, repito, a entregar todos los documentos, no voy a entrar en detalles, pero digamos que adquiere ese predio que podía adquirir. Podía adquirir, digamos, el solo comprarlo no acumula. Repito, hay una violación a la ley porque medía más de una UAF, pero digamos que el fenómeno de la acumulación no se da. Pero además, Indupalma aparece comprando en el Bichada otro predio, otro predio, y ahí aparece digamos, la violación de la ley 160 de 1994, que prohíbe que una empresa o una persona adquiera más de un predio que tenga origen en un baldío adjudicado a un campesino. O sea, que digamos está probado hasta la saciedad que esa acumulación de baldíos se da. Aquí están los documentos que muestran el baldío que compra en Sabana de Torres, y aquí están los documentos que muestran del baldío que compra en el Bichada. Esa es la acumulación de baldíos. La acumulación de baldíos no tiene que ser de baldíos contiguos para que se dé la violación a la ley. Pero además, en el caso del negocio del Bichada, que es un negocio de Inducaucho, que es una empresa que él monta con otra serie de accionistas, allí en sus narices él vio cómo varios de sus socios, y él es
promotor y el jefe de esa empresa, cómo alguien compró los predios Maracaná 2 y Maracaná 3, ¿sí? Y eso significa una violación de la ley que prohíbe acumular los baldíos. Aquí están las normas mediante las cuales esos socios o ese socio de Indupalma en ese proyecto del Bichada, ¿sí?, acumula baldíos. O sea que están aquí las pruebas de que Indupalma, el doctor Lizarralde, siendo gerente de Indupalma, viola la ley cuando acumuló estos baldíos. Y están también las pruebas aquí, se las voy a entregar a los periodistas, que muestran que un socio de Indupalma, en la empresa del cual él es socio, violó la norma de acumulación de baldíos, cosa que por lo menos ha debido llevar al doctor Lizarralde a rechazar a ese socio en su empresa, porque por supuesto uno no debe asociarse con quien esté violando la Constitución y la ley. Hay otro caso que es especialmente grave, que también está perfectamente documentado, que tiene que ver con una, digamos, actitud sistemática de violación de la ley por parte del doctor Lizarralde a través de la gerencia de Indupalma, que tiene que ver con unos baldíos del Estado que ellos tienen ocupados ilegalmente en el municipio de San Alberto, en el Cesar, con cultivos de palma, y una actitud de persecución a unos parceleros que están ocupando parcialmente esos predios. Estamos hablando de que en este momento Indupalma tiene en el caso de esta parcelación de San Alberto, en el caso de San Alberto, el Cesar está violando la ley de manera sistemática, usurpando tierras, que es como se llama la violación de la ley, y una indebida ocupación de baldíos, que es la otra figura, porque se están pasando por la faja, para apropiarse de 2.346 hectáreas de tierras que ya, por lo menos en partes muy grandes, tiene ocupada ilegalmente. Y como si fuera poco, también en una actitud de extrema agresividad, quiere sacar de esos territorios, desplazar de esos territorios a familias campesinas que llevan 30 años de estar asentadas allí, para quitarles otras 900 hectáreas. Aquí tengo los documentos con todo detalle que muestran cómo esas tierras no pueden ser de Indupalma, y no puede ser por una simple razón que ya hoy el país conoce. Una empresa del tamaño de Indupalma no puede ser beneficiaria de acumulación de baldíos, eso está prohibido. Los baldíos solo se le pueden entregar, ¿sí?, a quienes, digamos, a pobres de solemnidad, por llamarlo de alguna manera. Indupalma en esos casos esgrime unas escrituras, que son unas escrituras que en todos sus casos, en el encabezado de la escritura, dice falsa tradición, y los registradores en esas escrituras señalan cómo Indupalma lo que hizo fue comprar unas mejoras, y está claro que por la vía de las mejoras una empresa como Indupalma no puede hacerse beneficiaria de una titulación de baldíos. Esta es otra violación flagrante de la ley de la empresa Indupalma, en la que estuvo dirigida por el doctor Rubén Darío Lizarralde, pues, hasta la semana pasada. Hay otra denuncia que es muy grave, que está hecha por la Defensoría del Pueblo, que es otra hazaña, digamos, del doctor Lizarralde, del caso de una adjudicación de unas tierras que les hicieron a unos desplazados en el municipio de Sabana de Torres, y la Defensoría del Pueblo documenta cómo esos campesinos fueron presionados por el INCODER, presionados por el IICA, presionados por la alcaldía de Sabana de Torres, para que ese negocio lo hicieran con Indupalma, para obligarlos a asociarse con Indupalma en un negocio que esos campesinos consideraban un contrato leonino, y esto está bastante detallado, repito, por la Defensoría del Pueblo. Dice la Defensoría del Pueblo textualmente, dice que funcionarios del INCODER y IICA trataron de imponer a Indupalma como operador del proyecto de palma aceitera. Ante la negativa de la comunidad, presionaron en múltiples oportunidades a los beneficiarios
particularmente mediante el argumento de que la comunidad perdería los recursos asignados para el proyecto, asignados por el Estado, si no firmaban el contrato con un operador, o sea, Indupalma, antes de finalizar el 2008. La comunidad fue objeto de presiones, dice la Defensoría del Pueblo, por parte del alcalde municipal, quien claramente asumió una postura en favor de los intereses de Indupalma. Como es evidente, la acusación es bien grave. Yo hubiera querido que el doctor Lizarralde aquí nos dijera, pues, qué opinión le merece esto, que es un documento, repito, de la Defensoría del Pueblo. Cuando el doctor Lizarralde lo nombran de ministro, una de las cosas más graves que pasó es que el presidente de la República salió a presentárnoslo a él y a Indupalma como unas especies de miembros de la Asociación de la Madre de Calcuta, cuya razón de ser en el mundo era llevarle la felicidad a los pobres del campo y a los campesinos, y nos dijeron que ese modelo Indupalma, que así lo llaman, lo iban a extender por todo Colombia y que ahora sí iba a salvarse el agro de la crisis nacional. Recordemos que este es un nombramiento que coincide con los grandes paros agropecuarios, entonces nos los presentaron a los dos como, pues Santos presentó a Lizarralde, se presentaron los dos como que iban a resolver todos los problemas. Entonces mi oficina se tomó el trabajo de investigar minuciosamente en qué consisten las famosas asociaciones de Lizarralde, de Indupalma, con los campesinos. No tenemos toda la información que quisiéramos porque él no nos ha querido dar la información, porque el Banco Agrario nos oculta la información, porque la información que hay en la Superintendencia de Cooperativas es muy floja, sí, pero ya está cómodo en probar hasta la saciedad que esos son unos negocios leoninos de Indupalma y de Lizarralde, calculados para convertir a los campesinos como en unas especies de aparceros y de siervos suyos, con unos estatutos redactados para dejar en estado de indefensión a esos supuestos socios de esa empresa. Campesinos que corren todo el riesgo agrícola, corren el riesgo de endeudarse, corren el riesgo de perder la tierra, corren el riesgo de las plagas, corren el riesgo del clima, sí, corren el riesgo de tener que aguantarse a Indupalma como una especie de capataz que les ordena cómo hay que hacerlo todo, y que además, como si fuera poco, quedan obligados a venderle la fruta de sus parcelas a una extractora, a una empresa industrial extractora que es de Indupalma. En lo único en lo que hubieran podido asociarse y no los asocian. Esa empresa es de Indupalma. Y ese precio al que le compran a esos campesinos la fruta es un precio fijado unilateralmente por Fedepalma, que es la Federación de los Palmeros, en las que hasta hace 15 días tenía silla el doctor Lizarralde. O sea que los campesinos, supuestos socios, falsos socios asociados de Indupalma, son como unos siervos que tienen que venderle la fruta a una empresa que impone el precio que se le antoja por el producto de su trabajo. Y en las investigaciones hemos ya encontrado un hecho que es de una gravedad inaudita. Esto solo hace insostenible la presencia del ministro Lizarralde en este cargo, y es que hemos encontrado escrituras, aquí las tenemos, que muestran cómo campesinos, aquí están las escrituras, campesinos asociados entre comillas a Indupalma, en ese mismo caso del cual estaba haciendo algún detalle, el caso de Copsabana, en el municipio de Sabana de Torres, tuvieron que, presionados por Lizarralde, hipotecar sus fincas ante un prestamista, que es un prestamista de papel en Islas Caimán, que no se sabe quién es el dueño de esas empresas que no tienen ni una oficina, que son una casilla postal, y ante ese prestamista tuvieron que esos campesinos hipotecar sus predios por sumas importantes para garantizar deudas, no de ellos, sino deudas de Indupalma. Esto parece mentira, pero es cierto. Nosotros inicialmente pensamos que esos campesinos los habían obligado a endeudarse en Islas Caimán para unos créditos, digamos, para ellos. Pero resulta que es muy claro el texto de la hipoteca, decir que esta hipoteca tiene por objeto garantizar al acreedor hipotecario por cualesquiera obligación en moneda legal o en moneda extranjera que esté contraída o que llegare a contraer la Sociedad Industrial Agraria La Palma Limitada, Indupalma. O sea que si Indupalma no pagara esos créditos, le quitan las tierras a esos campesinos.
Y eso es lo que llaman los socios de Indupalma. Bueno, yo podría decir muchas cosas más sobre esto, venía preparado para hablar por lo menos una hora, hora y media en detalle sobre estos acontecimientos. Aquí les resumo algunos de los hechos más graves que han venido sucediendo. Entonces yo quiero llamarle la atención a los colombianos en relación con el pleito que ha aparecido aquí. Yo no le niego al doctor Lizarralde el derecho de defenderse de lo que él crea y de dar las explicaciones que estén en el caso, pero aquí la primera disputa que tenemos es si un ministro está obligado a venir a esta comisión a rendir cuentas sobre sus actos, o si el ministro puede escoger a la carta para venir si se le da la gana o no se le da la gana a digamos, a responder a una citación de un senador de la República. Este es el debate que tenemos aquí, y sobre esto le llamo la atención a los colombianos y al periodismo. Sería muy grave, gravísimo, que se sentara el precedente de que un ministro de Estado, cualquier ministro, pudiera escoger a la carta con cualquier razón y decir: yo me niego a ir a hablar, a comparecer a una citación de un senador cualquiera de la República. Eso no tiene antecedentes en Colombia, y eso está sucediendo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y aquí le pregunto al presidente Juan Manuel Santos: esto que está haciendo el doctor Lizarralde es una cosa que tiene el respaldo de la presidencia de la República. O sea, aquí no van a dar la cara por los ministros, por sus actos, con el cuento de que era que venían de la empresa privada. Resulta que todos vienen de la empresa privada. Entonces aquí puede suceder lo que suceda con una empresa, y un gerente puede hacer lo que quiere en este país y violar la ley y acumular baldíos y perseguir campesinos y no pasa nada. Menciono una última cosa que se me pasa. La Central Unitaria de Trabajadores ha rechazado el nombramiento de este ministro, porque este personaje, siendo gerente de Indupalma, persiguió de manera inmisericordia a los trabajadores de Indupalma en San Alberto, hasta reducirles su sindicato al mínimo e imponerles todo tipo de cooperativas de trabajo asociado que sabemos los trabajadores de Colombia y del mundo repudian. Y hay denuncias gravísimas que dicen que en ese mar de persecuciones y de horrores de todos esos años terminaron no pocos dirigentes sindicales asesinados. Todo esto es de lo que estamos hablando. Todos esos son los temas de los que estamos hablando. Entonces, la pregunta directa al presidente de la República: ¿va a imponer el doctor Santos el estilito de que aquí los ministros no responden por sus actos? O sea, van a introducir el estilo del matoneo, de que porque son mayorías pueden hacer en estas corporaciones lo que sea. En lo que a mí respecta y en lo que al Polo Democrático Alternativo respecta, pues seguiremos exigiendo que estos debates se hagan. Hacemos los esfuerzos por hacerlos con toda seriedad, con todo tipo de cifras, de datos, de argumentos, estando de acuerdo, por supuesto, con que los ministros se defiendan en los términos que ellos consideren convenientes. Eso no lo estamos discutiendo, pero quiero llamar la atención al respecto. Y termino diciendo una cosa: la posición mía en este sentido es muy simple. Ministro que no pueda aparecer ante el país dándole la cara al país de cada uno de sus actos, de toda su existencia, no puede ser ministro de Estado en Colombia. O dan la cara o no pueden ser ministros de Estado. No nos van a introducir en el Estado el estilo de la empresa privada. En la empresa privada pueden no explicar las cosas y bueno, pero en el Estado tienen que dar la cara. Tienen que dar la cara por los asuntos menores y mayores. Y aquí estamos hablando de asuntos mayores, por cuenta de un ministro que, como si fuera poco, ¿sí?, tiene a su señora exesposa en el mismo gabinete, ¿sí?, cosa que tampoco tiene antecedentes en Colombia. Aquí tenemos un joven de apellido Lizarralde, ¿cierto?, que es el único ser humano en el mundo que tiene a su papá y a su mamá en el mismo gabinete ministerial. Y sabemos, y con esto concluyo, que al doctor Lizarralde en buena medida nos lo pone el doctor Santos aquí para que tramite la ley Urrutia, que es una ley calculada para legalizar las ilegalidades de esta acumulación de baldíos de predios ilegales en las que está en curso Indupalma. Repito, Indupalma tiene violada la ley 160, que viola la acumulación de baldíos. Luego el ministro, por este solo hecho, está metido, digamos, en una responsabilidad gravísima. Pero concluyo, no se puede ser ministro en Colombia si no se está dispuesto a aparecer ante el país, a responder por todos y cada uno de los actos de su presente y de su pasado, doctor Lizarralde y doctor Juan Manuel Santos.
Si ustedes quieren, mis estimados periodistas, si tienen preguntas para hacer, con mucho gusto, gastémonos el tiempo que consideren. ¿Cómo ve usted cuál es la influencia de la crisis que se mantiene en los campos? Si hay un paro que según los campesinos se mantiene alerta y con un pacto agrario que está en cabeza pues, del ministro del cual usted ha hecho. A ver, digamos esto, mi primera argumentación en contra del nombramiento del doctor Lizarralde fue señalar que en Colombia hay dos grandes problemas agrarios hoy. Uno, el tema pues del paro, de los paros agrarios, o sea, el problema del 95% de los productores agrarios del país, y el otro, el enredo que tienen unos cuantos magnates de las tierras de la altillanura. Mi percepción es que el doctor Lizarralde, que está metido hasta el cuello en el negocio de la altillanura, porque su señora esposa también, ex esposa también tiene tierra en la altillanura, así no acumule baldíos, pero tiene tierra en la altillanura y lo que se decida al respecto de los negocios de la altillanura los va a enriquecer de una u otra manera, o de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Pues es obvio que el presidente de la República, digamos, asume la conducta inaceptable de estar preocupado no por la suerte de las gentes del campo que están arruinadas por sus malas políticas, sino la decisión de ver cómo ayuda en los negocios de la altillanura y cómo se tramita la ley Urrutia, eso es clarísimo. Pero además, eso que ya es un hecho suficientemente grave, pues aquí lo acompañamos de otro montón de hechos gravísimos que tienen que ver con la vida misma del doctor Lizarralde. Usted ha dicho, senador, que la no asistencia del ministro Lizarralde viola la ley quinta. ¿Usted piensa adelantar alguna acción ante la plenaria del Senado o ante algún organismo para hacerle que cumpla su asistencia cuando sea citado? Sí, o sea, de momento pues estoy denunciando el hecho como supremamente grave, no tengo claro qué pasos precisos voy a dar, pero yo lo que quisiera es que el debate se hiciera. Y lo que pienso es proponerle a la Comisión Quinta es que el debate se cite la semana entrante nuevamente y que el ministro corrija su actitud, que no sea contumaz en esa violación de las normas y que venga y hagamos el debate y que él defienda lo que tenga que defender. Sí, que nos explique las varias preguntas que le hemos hecho aquí, sería lo que pienso debe suceder. Ahora, si insisten en que no cumple, bueno, los funcionarios públicos tenemos que cumplir con las leyes de la República y ya miraríamos de manera precisa qué hacemos, pero no es a la carta. O sea, el asunto de si un ministro viene o no a una comisión o a la plenaria del Senado no es una decisión que él pueda escogerla como a la hora del almuerzo en un restaurante a la carta, qué es lo que le gusta que pase. No sé si hubo de pronto, no hubo consulta previa de las comunidades que son vinculadas a esa empresa. No, pero yo creo que ahí no cabe, digamos, pues no sé, digamos, no creo que no cabe la inquietud, no. Cuando usted habla de los campesinos como siervos suyos con ese modelo, cuando él trabajaba en la empresa privada, operaba Indupalma como una especie de señor feudal, o sea, que los campesinos le trabajaban directo y pagaban el tributo. Pues digamos que sería como una especie de servidumbre del siglo XXI, sí, porque claro, es sofisticada, es con banqueros, puede ser más dura que las del medioevo, ¿no? Sí, porque no es, o sea, la comparación sirve para dar una idea, pero por supuesto no es idéntico, estamos en el siglo XXI. Pero al punto al que quiero llegar es cuál. El riesgo de Indupalma en ese negocio es igual a cero. Y el riesgo del campesino es todo el riesgo agrícola. Y Indupalma, por sus servicios, cobra unas tarifas exageradísimas. Indupalma es capaz de cobrarle a esos pobres campesinos durante el periodo de la inversión, y es la inversión de los campesinos en su tierra y con una deuda que ellos tienen, o sea, con su plata, Indupalma por administrarles el negocio les cobra el 14% de toda la inversión, eso es una comisión altísima. Pero además, 3 años después, cuando el negocio ya empieza a operar, del precio total de ingresos de los campesinos, o sea, de todo el precio de venta de la fruta, no de la ganancia, sino del precio de venta, les cobra el 8% Indupalma. Pero además Indupalma es el operador de la empresa, pero es un operador que también controla al interventor que supuestamente ponen los campesinos, pero si uno mira los detalles de las normas, el interventor
al final no puede ser interventor sin el permiso de Indupalma. E Indupalma tiene el derecho de definir todos los costos de administración del negocio, ¿no? Costos de adecuación de la tierra, costos de compra de insumos, costo de especialistas que se contraten, etcétera, y eso, digamos, con una supervisión o muy baja o igual a cero de sus llamados socios. O sea, es un negocio montado, ¿sí? Ahora, y el precio de venta de la fruta, que es el tercer paso en la operación, lo pone una empresa que, digamos, que es la empresa de la empresa de Indupalma, por llamarla así, que es Fedepalma, ¿sí? Y esa plata, la plata que le entra al negocio, la plata que producen los campesinos, se le entrega una fiducia, y la fiducia coge esa plata y le paga a todo el mundo, y si queda un peso de excedente se lo dan a los campesinos, y la norma es que no quedan excedentes. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Y ese es el pleito que ha salido en la televisión, que los campesinos terminaron de jornaleros en sus propias fincas. Ese es al final lo que sucede. O sea, campesinos que eran propietarios de parcelas y que vivían de la ganadería o del cultivo de lo que fuera, al asociarse con Indupalma, hoy viven de un jornal, porque su empresa, llamamos, Lizarralde los llama empresarios, sus socios empresarios, pero resulta que la empresa no produce rentabilidad de ningún tipo, ¿cierto? Y ellos medio sobreviven de los salarios que les paga, no Indupalma, porque al final se los pagan ellos mismos, pero es que es bien distinta la condición del jornalero a la condición del campesino. Senador, ¿de cuántos campesinos estamos hablando que tienen hipotecadas sus tierras? ¿Y había alguna investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por este modelo de negocio? Pues no al ministro, sino a la empresa. Yo diría que a esto le caben un poco de investigaciones. Por ejemplo, son varias las asociaciones que tiene Indupalma en ese sentido. Es un modelo. Yo no tengo presente el número exacto, Manuel, pero son 15 negocios de este tipo, ¿sí? Que acumulan ¿cuántas hectáreas? Pues no, digo que de cultivos de palma en esas empresas. No más. ¿Cuántos? De 3 proyectos. O sea, estamos hablando de un número de hectáreas importante y de un número de campesinos, digamos, importante. Aquí tengo los papeles con todos los datos, pero no quiero dar cifras que después resulten imprecisas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, el debate algún día lo vamos a hacer en serio, ¿sí? Y vamos a contar pues sin afanes el asunto. Yo necesito por lo menos una hora y media para contar los detalles de las hazañas del doctor Lizarralde. Estamos mirando qué hacemos, pero enfatizo una idea: si él no está en condiciones de hablar de su pasado, no puede ser ministro. No puede ser ministro bajo ninguna consideración. ¿Cómo puede haber un ministro que se avergüence de su pasado? Es que de eso es de lo que estamos hablando. O si no, aquí estaría, ¿ok? Sí. Senador, digamos como una conclusión, ¿a quién nombró Santos como ministro de Agricultura? Yo diría que no se sabe quién toma una peor decisión, que es lo que se dice en la calle, ¿no? En la calle, ¿qué es lo que se dice? Que no se sabe quién toma una peor decisión, si Santos al nombrarlo o él al aceptar. Sí, porque cuando uno tiene rabo de paja no se arrima la candela. Y la gente inteligente no nombra de ministros a los que tienen rabos de paja kilométricos. Sí, entonces es evidente que no se sabe quién toma una determinación peor, y entonces ahora quieren imponer el tapen-tapen. Es evidente el tapen-tapen, la Casa de Nariño presionando para que de esto no se hable, con el cuento de que es que hay una empresa muy importante involucrada. No, las empresas muy importantes también tienen que dar explicaciones, o cómo es la cosa. Entonces las empresas muy importantes no dan explicaciones. Estamos hablando que quieren montar el modelo de Indupalma para aplicárselo a todos los campesinos de Colombia. Eso no es un asunto de menor cuantía, ese es el debate. Entonces, ¿cómo nos pueden a nosotros decir que se va a montar en Colombia el modelo Indupalma como un modelo general de aplicación universal y el país no tiene derecho a evaluar el modelo? ¿Y cómo evaluamos el modelo si no nos dan las cifras? O sea, el modelo lo evaluamos porque salen los amigos de Lizarralde a decir que eso es maravilloso. No, es que estamos pidiendo una cosa que es elemental, que nos dejen mirar
¿Qué es lo que nos quieren montar en Colombia? Y bueno, si el modelo es muy bueno, pues resistirá los análisis, si no lo es, no lo resistirá. Yo creo que no lo resiste. Ese es un modelo calculado contra los campesinos, es un modelo anticampesino. Es así de simple. ¿Para cuándo sería la presentación? Tengo que hablar con la presidenta de la Comisión Quinta, porque finalmente pues uno aquí también está sometido a las decisiones que se tomen, ¿no? Listo, yo creo, estamos ahí. A ustedes, muchísimas gracias, que estén muy bien.